Muy bien, pues como ya os adelanté, vamos a comenzar haciendo un repaso de algunos de los módulos más interesantes que tenemos integrados. Y vamos a comenzar revisitando el módulo de colecciones. Vamos a abrir nuestro notebook porque esto sí que vamos a hacerlo probando con el notebook. Y vamos a ir a la fase 4, módulos y lección 4, colecciones. Como sabemos, el módulo integrado de colecciones nos provee de distintas alternativas. Vamos a comenzar echando un vistazo a los contadores, una de las colecciones más interesantes que incorpora el módulo, y representan una subclase del diccionario que nos ayuda a contar objetos. Son muy útiles en conjunto con otras colecciones para contar, por ejemplo, cuántas veces se repiten los elementos de una lista o los caracteres de una cadena. Vamos a comenzar importando from collections y vamos a importar el contador. Import counter, de esta forma. Vamos a crear una lista y vamos a repetir algunos elementos. Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 3, 1 y 2 y 1. Vamos a confirmar. Y ahora vamos a transformar esta lista a un contador para ver qué es lo que nos devuelve. Counter, le pasamos la lista y como veis tenemos un diccionario que nos dice el número 1 4 veces, el número 2 3 veces, el número 3 2 veces y el número 4 una vez. Si en lugar de una lista tuviéramos, por ejemplo, una cadena, P igual una palabra, por ejemplo, hiciéramos el mismo proceso, counter P, entonces nos indica un contador de las letras de la cadena. La letra A aparece 3 veces y por lo que parece todas las demás letras aparecen solo una vez. Ahora imaginaros que tenemos una frase o una cadena con varias palabras. Por ejemplo, voy a poner animales y voy a poner gato, perro, canario, perro, otra vez canario y otra vez perro. Muy bien. Vamos a confirmar. Si hacemos un contador de lo que tenemos aquí, como es una cadena de caracteres, pues saldrá lo mismo de antes. Como veis, un contador donde nos dice número de veces que aparece el espacio, la A, la C, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si quisiéramos contar las veces que aparece cada animal de estos, pues podríamos utilizar aquel método que tenían las cadenas, split, para crear una lista a partir de esta cadena y separarla por los espacios. De esta forma, fijaros, ya tendríamos todo separado. Y si hiciéramos un counter de animales split, pues tenemos un contador perfecto. Canario aparece 2 veces, gato aparece 1 vez, perro aparece 3 veces. Muy bien, entonces para mostraros algún método de los contadores podemos asignar esto a un contador C. Y uno de los más útiles, por no decir el más útil, es el most common. El método most common le tenemos que pasar un parámetro y nos dice cuáles son los elementos más comunes. Por ejemplo, si queremos saber cuál es el único elemento más común, le pasaríamos un 1. Y nos dice, bueno, nos devuelve una lista con una tupla perro 3 veces, ¿no? Si le dijésemos los dos más comunes, nos diría primero el perro, primer elemento, la primera tupla, con 3, y el segundo elemento, la segunda tupla, el canario con 2. Si no le pasamos ningún número por defecto, nos devolvería pues una lista ordenada con las tuplas de más común a menos común. Vamos a explorar un poco más a fondo todo esto. Vamos a crear una lista nueva, una lista con un montón de números. Como antes, podríamos hacer lo mismo, pero 10, 20, vamos a ponerlo así, 30, 40, 10, 20, 30, 10, 20 y 10.
Muy bien. Vamos a transformarla en un contador. C igual counter L. Y si lo recordáis, habíamos dicho que son una subclase de diccionario, por lo tanto tienen algunos métodos de los diccionarios. Por ejemplo, ¿recordáis el items? Nos devolvía una lista con tuplas para cada elemento, el número de veces que se repite. En cambio, el método case nos devuelve las claves que concuerdan con los valores que se van a ir repitiendo todo el rato, 40, 10, 20 y 30. En cambio, values nos devuelve el número de repeticiones. ¿De acuerdo? Por cierto, ya que tenemos una lista con un montón de números, podríamos sumar con un sumatorio llamado sum todos estos valores, values, y así tendríamos el total de veces o el total de elementos que hay dentro de este contador, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí tenemos también este 10. Por último, comentar también pues que podemos hacer otra vez un cast de este contador a lista para convertirlo. Y como veis, tendríamos entonces una lista donde ya no estaría repitiéndose todos los elementos, sino que aparecerían una vez cada uno únicamente. Si hiciéramos un cast a diccionario, lo que tendríamos es un objeto de clase diccionario donde algunos de las funciones, por ejemplo el most common, ya no estarían. Si intentamos guardar esto en un diccionario, el most common pues ya no nos funciona, porque ahora es un diccionario normal. O por ejemplo, un set, un conjunto a partir de los valores de este contador, pues nos devolvería básicamente lo mismo que la lista, pero en forma de conjunto. Vamos a ver otro tipo de colección, que son los diccionarios por defecto. Y es que un problema que tenemos con los diccionarios es que si intentamos llamar a una clave que no existe, se devuelve un error. Si lo que queremos es contar con un diccionario que nunca dé error pese a que no contiene una determinada clave, podemos utilizar un diccionario con un tipo por defecto, y este se inicializará automáticamente al acceder a uno de sus elementos por primera vez, aunque este no exista. Vamos a hacer un ejemplo de igual a un diccionario vacío. Intentamos acceder a la clave, por ejemplo, algo. ¿Qué sucede? Que hay error, porque no existe esa clave, no existe ese elemento en el diccionario. En cambio, si hacemos un from collections import default dict, que es el diccionario con el valor por defecto, automáticamente cuando accedamos a la clave o intentemos consultarla, se creará con un valor por defecto de igual default dict y le tenemos que indicar un tipo por defecto. Por ejemplo, puede ser un float. Ahora, si intentamos acceder a alguna de las claves, aunque no la hayamos creado previamente, por defecto, este diccionario de flotantes nos devuelve para la clave algo el valor 0. Digamos que se acaba de crear. Fijaros que si mostráramos el diccionario ahora, tenemos ahí este algo creado. Y fijaros que esta estructura, el default dict, pues aquí nos pone el tipo que tienen por defecto todos los valores, ¿no? Si creásemos un default dict de, por ejemplo, cadenas de texto, string, y accedemos a un valor que no existe, por defecto nos devuelve una cadena de texto vacía. Fijaros, tenemos ahí el algo que acabamos de acceder ya creado con un valor vacío. Y si intentásemos crear default dict, pero de, por ejemplo, object, que es la clase padre de todas las clases de Python, intentamos acceder a una clave, a un objeto de este diccionario de objetos, lo que tenemos es un objeto de tipo genérico, ¿vale? Y si lo mostrásemos, el contenido, pues tendríamos tipo objeto, que podría ser también un objeto que nosotros hayamos declarado antes, definido, con una clase,
y como aquí veis, pues el objeto en sí, en la clave que acabamos de acceder. Si intentásemos crear un diccionario por defecto de enteros, int, e intentásemos dar, por ejemplo, un valor a algo que no es un entero, por ejemplo 10,5, ¿qué pasará? Que habrá en algo, pues como veis no le afecta. O sea, lo único que le afecta es este valor por defecto inicial que nosotros estableceríamos. Porque si intento acceder a algo más, otra clave, pues ahí se ha creado con el valor 0 por defecto, como veis aquí. O sea que realmente no hay límites. Simplemente es el valor por defecto, pero es flexible. No hace falta que todos los elementos del diccionario sean del mismo tipo. Muy bien. Y otro de los problemas que tienen los diccionarios es que son colecciones desordenadas. Ya sabéis que si creamos varios elementos, igual se nos muestran como le dé la gana. Por ejemplo, vamos a crear una serie de números en un diccionario. Por ejemplo, vamos a decir que es un diccionario con números en castellano y en inglés. El 1 en inglés sería one. El 2 en inglés sería two. Y el 3, por ejemplo, sería 3. 1, 2, 3. ¿Qué pasaría si mostramos todos los elementos del diccionario? Pues como veis, 2, 2, 3, 3, 1, 1. O sea, está totalmente desordenado. Bueno, pues existe una colección que son los ordered dict, que nos permiten crear diccionarios conservando el orden en el que nosotros vamos almacenando los elementos o los vamos creando. Fijaros, from collections, import ordered dict. Así. Vamos a volver a crear el diccionario de antes, pero esta vez de tipo ordered dict. Y vamos a añadir pues el 1, voy a ponerlo rápido así, el 1, el 2 y el 3. Lo copio. ¿Y ahora qué pasaría si mostramos el contenido de nuestro diccionario ordenado? Pues como veis, primero el 1, luego el 2 y luego el 3. Lo único que debéis tener en cuenta con estos diccionarios ordenados es que no son equivalentes, como serían, por ejemplo, dos diccionarios con los mismos elementos, aunque estén desordenados, como son normales, en realidad son iguales. Fijaros, vamos a crear un diccionario N1 y vamos a añadir a N1, por ejemplo, one. Bueno, lo mismo que antes, vamos a copiarlo de arriba, así. Digamos que este diccionario 1 tiene el 1 y el 2 añadidos así, por orden, primero el 1 y luego el 2. Y luego tendríamos un diccionario N2, donde primero añadiríamos el 2, fijaros lo corto, lo pongo delante, y luego añadimos el 1, ¿de acuerdo? Si comparamos el diccionario 1 con el diccionario 2, N1 es igual que N2. Nos dice que sí, pese a que son distintos. O sea, bueno, distintos. Tienen los elementos desordenados, pero como ya son desordenados por defecto, en realidad son equivalentes. En cambio, si hacemos lo mismo, pero los creamos como ordered dict, fijaros, voy a cambiarlo también abajo, los voy a volver a crear y ahora voy a volver a compararlos. N1 es igual que N2. Nos dice que no. Claro, porque en el caso de los diccionarios ordenados estamos hablando de dos objetos distintos, porque sí que se tiene en cuenta el orden y por tanto son diferentes. Y por último, la última colección que quiero tratar son las tuplas con nombre, las named tuples. Como sabéis, una tupla utiliza índices numéricos para acceder a los elementos, igual que las listas. Tenemos una tupla declarada así, inmutable, 20, 40 y 60, por ejemplo. Si queremos acceder al primer elemento, pues pondríamos un 0. Si queremos acceder al último elemento, un -1. ¿De acuerdo? Como las listas. Ahora bien, en algunas ocasiones quizá nos interesa crear una estructura inmutable con distintos campos. Pues las tuplas con nombre nos permiten definir estas pequeñas estructuras con nombre y distintos campos propios. Al final tendríamos algo parecido a objetos con sus campos, pero solo con la propiedad inmutable de las tuplas. Por ejemplo,
from collections, import named tuple, y vamos a crear primero una estructura llamada persona que sea una named tuple. Lo vamos a hacer así, con esta sintaxis, y vamos a indicar que tenemos dentro de esta tupla con nombre persona, que es el nombre que tendrán esta tupla, se llamará persona, los elementos que iremos creando. Es como si estuviéramos creando una definición de clase, pero mucho más sencilla, ¿vale? Y dentro de persona tendríamos el nombre, espacio, un apellido, espacio y una edad, ¿vale? Bueno, pues esto es una tupla con nombre. Ahora podemos utilizar esta definición de persona que tenemos aquí para crear una persona. Por ejemplo, P igual persona. Y aquí le diríamos nombre igual Héctor. Apellido igual Costa. Edad igual 27. Y fijaros, P nombre Héctor. P apellido Costa. P edad 27. ¿Y qué es exactamente P? Pues P es una tupla con nombre. Una persona, nombre, apellido y edad. Y podríamos acceder a los campos por el mismo orden. P0, Héctor, P1, Costa. Y al último campo de esta tupla con nombre, 27, que esto es la peculiaridad y que claramente esto no lo tienen los objetos. Pero las tuplas con nombres sí. En fin, es como unas clases muy sencillitas para guardar información estructurada e inmutable. Esto no se puede cambiar una vez se ha establecido el valor, porque si intentásemos cambiar el nombre, pues como veis, intentará poner de nombre otra cosa, o aunque lo hiciera así, pues me daría error porque una tupla, una vez se ha declarado, es inmutable, ¿de acuerdo? Así que ya veis que no tienen mucha complicación, nos pueden hacer servicio para pruebas rápidas. Y con esto acabamos esta lección.